un suceso, una situación, una anécdota, en un momento histórico del pueblo de Israel. Segunda de Reyes pertenece a los libros históricos, entonces está contando la historia de Israel, del pueblo de Israel. Particularmente en el capítulo 5 de Segunda de Reyes hay un personaje que aparece, mejor dicho, son 4 los personajes que aparecen, vamos a tratar de ir un poquito visualizándolos y nos puede dejar una linda enseñanza, reflexión y por supuesto nos puede animar como hijos del Señor. Dice la historia que Siria e Israel eran 2 países limítrofes. Siria al norte, Israel un poquito más abajo. Y en ese proceso de la historia, en este contexto de la historia, no estaban muy bien, ellos no eran muy amigos, todo lo contrario, los 2 eran enemigos. Lo que pasa es que los 2 se cuidaban porque tenían mucho poder, una fuerza, digamos, bélica poderosa tenían los 2. Entonces se cuidaban los 2 y se respetaban. Pero, tanto en tanto, Siria invadía Israel y se llevaba un grupo de esclavos, y los llevaba y los tenía en su ciudad o en su país como esclavos. En este contexto aparece esta historia, que quiero que leamos juntos. Segunda de Reyes 5, versículo 1 en adelante, dice así: Naamán, el general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo así: y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 7.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considera ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Y cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Hasta ahí vamos a leer un poquito. Fíjense que acá encontramos 3 personajes: Naamán, la sierva, el rey, bueno, y un poquito más abajo aparece el profeta. 4 personajes que tienen una incidencia en esta historia y cada uno de ellos manejó la situación de forma diferente. Cuando Naamán, seguimos leyendo, vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía que para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores todas las aguas que Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío,
si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Esta es la historia. Tal vez la leíste en algún momento. Lo cierto es que encontramos 4 personajes, y estos 4 personajes, cada uno manejó la situación de una manera diferente. Lo primero que podemos ver acá es que estaba Naamán. Naamán, un hombre muy importante para esa época, era un general del ejército y era muy reconocido por el rey. El rey le tenía en gran estima, era una persona muy importante para el rey. Lo que tenía este muchacho era que tenía lepra. Es importante conocer esto o reconocerlo porque en esa época la lepra era una enfermedad muy importante, muy, digamos, brava, muy complicada. No habría salvación, nadie podía sanarse. Entonces, cuando una persona era leproso, lo apartaban, lo sacaban de la ciudad y lo llevaban lejos a un lugar donde estaban todas las personas que tenían lepra. Es decir, era una persona con esa enfermedad, una persona desechada de la sociedad. Porque no había remedio, no tenía posibilidad de salvación. Entonces Naamán se encuentra en esta situación, con una situación que lo tenía muy mal. Imagínense, siendo una persona tan importante, una persona poderosa, una persona que tenía mucho poder y mucho reconocimiento, tenía lepra. A él se le pasaba por la cabeza un montón de cosas. Esa lepra lo condicionaba, por lo tanto después iba a ser desechado por la sociedad. Iba a ser aislado de la sociedad, iba a ser puesto a un costado. Entonces en esta situación se encontraba Naamán y estaba desesperado, muy triste, muy angustiado por su situación. Pero en la casa de Naamán aparece el otro personaje, una sierva, una muchacha esclava del pueblo de Israel. Pero esta muchacha que no tiene nombre, no dice el nombre acá, tenía un corazón hacia Dios. Segundo personaje de la historia, una sierva, una muchacha esclava que servía a la mujer de este hombre, Naamán. Y cuando se encuentra la situación, lo ve a su señor, al hombre, al de la casa, en esta situación, lo primero que hace esta mujer dice, ¿por qué no habla o va a visitar al profeta del Señor? Esta mujer esclava, una situación difícil, porque imagínate usted, había sido sacada de su familia, estaba en una condición de esclavitud, no tenía libertad para hacer lo que quisiese. Es más, su familia había quedado en Israel y ella estaba en otro pueblo, en otra ciudad, en otra casa, sirviendo, pero nunca perdió de vista a su temor hacia Dios y su reconocimiento hacia Dios y al profeta de Dios. Es decir, la condición de la sierva no era tampoco la mejor. No es que estaba bien, bárbara, porque ella estaba siendo esclava, era una sierva. Una situación fea estaba atravesando. Sin embargo, nunca perdió de vista a Dios. Y ella fue la que, entre comillas, le predicó. ¿Por qué no vas a ver al profeta allá? Entonces ya tenemos la segunda persona aquí. Y después tenemos un tercer personaje, porque lo que hace Naamán acá es va al rey, decirle, mira, tengo esta situación y me aconsejaron que vaya a ir a Israel a ver el profeta del Señor porque puede hacer algo por mí. Entonces el rey le manda cartas, le dice, bueno, yo te voy a mandar carta de recomendación, anda a ver al rey y decirle que vas de parte mía. Como había hostilidad entre ellos dos, cuando viene el rey de Israel con estas cartas, se pone como loco. Estaba reangustiado y dice, uy, ya viene está haciendo esto para que haya guerra, para que haya pelea, y se pone mal y se pone con mucho miedo y con mucho temor. La tercera persona aquí, o el tercer personaje, el rey, temeroso de Dios, ante una situación que no podía resolver, o no tenía las herramientas, o no creía tener las herramientas, se agarra mucho miedo, mucho temor. Por supuesto, perdió la fe en Dios. Lo que menos miró es al profeta que tenía al lado. Le agarró mucho temor. Y el cuarto personaje que encontramos aquí es el profeta, el Hijo de Dios o el siervo del Señor, representante de Dios en la tierra.
Ante esta situación podemos encontrar una enseñanza. Lo primero que yo quiero remarcar es que este hombre, Naamán, recibió un milagro inesperado. Y yo sentía de parte del Señor que seguramente muchos de nosotros tal vez estamos anhelando o estamos esperando o estamos soñando o estamos deseando que algo suceda con alguna situación que estamos atravesando. Hay un milagro que necesito, yo ya no sé cómo hacer con esto. Esta situación me carcome, esta situación me da vuelta, estoy saturado, estoy preocupado, no sé cómo hacer con esta situación, no sé cómo hacer con mis hijos, no sé qué hacer con mi familia, no sé qué hacer con mi trabajo, no sé qué hacer en estos momentos, siento una crisis, siento algo que me está atravesando mi corazón, no doy más, como Naamán. Entonces él recibe este milagro inesperado porque algo grande sucedió. Simplemente escuchó a la sierva decir, andá a ver al profeta, y este hombre abrió el corazón. Y voy a probar, dijo. Voy a ver. Ya no tengo más fuerzas, ya no sé qué hacer yo, voy a ver allá. Y fue a ver, porque hubo alguien que le predicó. Quiero detenerme unos minutos en esta sierva. Que esta sierva también estaba pasando mal. Era una muchacha esclava. Sin embargo, aunque el momento que ella estaba atravesando era un momento difícil, un momento turbio, sin familia, sola tal vez, en una casa desconocida, en un mundo desconocido, haciendo de servidumbre, nunca perdió la fe en su Dios. Nunca perdió de vista a Dios. Quiero tomarme estos minutos para decirte a vos, si vos estás atravesando esos momentos de incertidumbre, nunca pierda de vista la fe en tu Dios. Dios sigue teniendo poder para hacer y deshacer. Dios puede hacer lo que Él crea en ese momento. Ella no fue libre de su esclavitud, pero ella sabía que podía hacer algo su Dios, su profeta, y le predicó, le habló de Dios. A veces los momentos difíciles que nos toca atravesar, lo que menos se nos ocurre por la cabeza es hablar de Dios a alguien o servir a alguien. No, es que tengo tantos problemas que yo no puedo ir a visitar a nadie, yo no puedo predicar, yo no puedo servir, mirá las cosas que me pasan. Esta muchacha esclava, aunque tenía un montón de crisis, lo primero que hizo fue predicar del Señor, de su Señor. Nunca se olvidó de Dios. Pensemos un poquito que nosotros estamos aquí por una tarea especial. Si vos recibiste el abrazo del Señor, si vos recibiste a Cristo en tu corazón, no te lo podés guardar aunque haya crisis alrededor tuyo. No tenés que perder de vista a Jesús. Jesús sigue estando ahí en el medio de la situación que estás atravesando. No te desenfoques de Jesús. Él tiene poder para hacer todavía. Ni por más crisis que esté atravesando, ni por más esclavitud que estés pasando, ni que te sientas que estás pisoteado, ni humillado, siempre el Señor está al lado tuyo. Ella lo sabía y ella consideró predicarle de Jesús, de predicarle del profeta, hablarle de Dios. Oramos al Señor para que en los momentos que nos esté atravesando no sea un impedimento para que la iglesia del Señor se levante y pueda ser la voz que necesita esta sociedad. Que no te limite una crisis, que no te limite una carga, que no te limite un encontronazo de feo o triste, que no te limite a vos una situación adversa, que vos puedas seguir predicando el reino de Dios, porque Cristo sigue siendo Dios, sigue siendo Señor y sigue siendo el Señor de esta tierra. Y sigue teniendo esperanza. Sigue trayendo esperanza. Porque Naamán fue con esperanza a ver al profeta. Y la mujer fue el instrumento. Esta mujer fue el instrumento de Dios para que Naamán pueda recibir su milagro. Gloria a Dios por las siervas desconocidas que siguen predicando. Gloria a Dios por los hombres y mujeres de Dios que siguen predicando el Evangelio a pesar de que tengan crisis en su hogar. Felicito a tu hermano, yo te felicito, hermano. Seguí así. Seguí avanzando. Ahora, en la historia
el Naamán aparece delante del rey con cartas, con oro y plata, trayendo una carta de recomendación, y el rey lo primero que hace, le agarra a Quickie. Temeroso, uy, ahora viene este, ¿y yo cómo voy a hacer para sanar? Si yo no doy vida, y yo no doy, por lo menos reconocía que era un hombre, ¿no? Pero le agarró miedo, temor. Ante la crisis, ante el momento de desencuentro, ante algo inesperado, lo primero que hizo este rey fue temor, agarrarle temor, atemorizarse. ¿Qué hizo el rey? Perdió de vista a Dios. Perdió de vista a Dios. Cuando se la vio difícil, miró para otro lado. Ay, no sé qué hacer. ¿Cómo voy a hacer con esto? Si yo no puedo sanar, ¿y yo qué hago? Y no sé cómo hacer. Le agarró mucho miedo, mucho temor. Es más, hasta pensó en la cabeza que iba a haber guerra y que el rey venía y que después iba a ser un caos la ciudad y iba a ser terrible. Se hizo la película. Ahora, fíjense qué curioso que así como el rey, gracias a Dios que en esta iglesia no, pero hay un montón de gente que cuando viene la crisis, la cabeza le va a 1000 y empieza a pensar cualquier banana. ¿Te pasó alguna vez que empezaste a pensar cualquier banana? ¿Y ahora cómo salgo de esta? ¿Y por qué va a pasar esto a mí? Y justo a mí me tiene que pasar. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué tengo que recibir esta situación? ¿Y por qué no me hablan? ¿Y por qué me discuten? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Gracias a Dios que acá no pasa. Ningún pensamiento raro te viene a la cabeza, ¿verdad? Porque vos te enfocaste en el Señor. El rey no. El rey se enfocó en su carne, en lo cotidiano, en la realidad, en el desafío que tenía, y se asustó. Tuvo miedo, tuvo temor. Y encima el temor invadió su mente y lo llenó de pensamientos que agrandó más el temor. Va a venir el ejército y me van a matar el rey con todos sus enemigos. Está el general acá, seguramente tiene un montón de séquito allá y van a hacer un desastre. Se agravó. Lo único que tenía que hacer es enfocarse en el lugar correcto. Enfocarse en el profeta. Enfocarse en el hombre de Dios. Enfocarse en el Señor. Pero ahí estaba el siervo de Dios, el profeta, Eliseo, y le dice al rey: Rey, mándamelo a mí, mándamelo, tranquilo que Dios lo va a sanar. ¡Wow! Cuando hay un hombre con autoridad, ¿no? Un hombre de Dios que le cree al Señor y dice: vení para acá que Dios va a hacer algo. No sé lo que está atravesando, no sé lo que va a pasar, no sé quién es este Naamán, pero tráelo que algo va a hacer el Señor. ¿Habrá algún hombre que diga al Señor: yo sé que algo va a hacer, Señor? No sé qué está pasando acá, no sé la crisis que estoy atravesando, no sé lo que estoy pasando esta noche, no sé si voy a comer mañana, pero algo vas a hacer vos, Señor, porque yo confío en vos. Yo estoy enfocado en el Rey de Reyes y Señor de Señores, y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Eliseo tenía claro esto, lo tenía tan claro, dijo: tráemelo, tráemelo. Y ahí aparece en escena el profeta, Eliseo. Y aparece este muchacho, Naamán, se va a las puertas de Eliseo. Y el hombre este, que era muy poderoso, muy reconocido, digamos que sería el secretario de gobierno, ponele, de un país, o el jefe de las Fuerzas Armadas, si querés. Una persona importante para su país. Va a la casa de Eliseo y Eliseo ni sale. Manda al empleado: anda a atender a este pibe. Y no atendió. Decide que vaya al Jordán y se zambulla 7 veces. Y después va a ser sano. Ponete un poquito en el lugar de este Naamán. Pero ¿cómo? Ni siquiera me atendió, pero yo soy importante, que este se quedó allá adentro, me mandó al cielo y empezó el tipo a hacer, ¿no? Ahí como a dudar, y yo, si hay mejores ríos que este, yo tengo 2 ríos allá en nuestro país que son mejores que este, ¿qué me meto allá? ¿Y para qué me meter acá? Y cuestionó la orden del profeta.
cuestionó y dio vuelta y se maquinó en la cabeza un montón de cosas negativas en contra de la orden del profeta. Hasta que lo agarra alguno y le dice, si Dios te hubiese dicho, si el profeta te hubiese dicho que va a venir una nube del cielo, va a bajar un ángel y te va a sanar, ¿vos lo hubieses creído? Sí. Y si ahora el profeta te dice que te meta al río, ¿por qué no le cree? Entonces fue y le creyó. Y conocemos la historia. Hizo caso, se metió al río y Naamán fue sanado. Esa es la historia. Y ahí están los 4 personajes. Y ahora viene la prédica. No, mentira. No es muy larga. Cuando hay una situación difícil en nuestra vida, el primer recurso que tenemos que ir es a Dios. Nunca te olvides, nunca te desenfoques del mejor recurso que tenemos, que es Dios. Naamán no lo sabía, necesitó a alguien que se lo dijera. Fue una sierva. Vos sí sabés. ¿Cuántos conocen al Señor? ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? ¿Cuántos saben que Dios puede hacer y deshacer cuando Él quiere? Tenemos el recurso. No te desenfoques de Dios. Él tiene la forma, el momento, el lugar para hacer el milagro que vos necesitas. Nunca te desenfoques del verdadero sentido de la vida, que es Dios. No pierdas ese sentido. ¿Cuántas personas tienen cualidades, tienen dones que el Señor le ha dado? O personas que oran, pero también enfrentan dificultades en su vida. Alguna enfermedad, deudas, problemas en su casa, en su matrimonio, problemas con sus hijos, tal vez dificultades en el ministerio. ¿Cuántas cosas a veces nos toca atravesar a nosotros? No desenfoques tu mirada. Él tiene siempre la última palabra. Él puede hacer un milagro inesperado como lo hizo con Naamán. Capaz que no estás esperando nada, pero puede venir. Capaz que lo estás esperando, pero no viene cuando vos lo esperás, viene cuando el Señor quiere. Porque Dios hace como Él quiere. Cuando quiere. Su mano sobre la situación que estás pasando la puede poner cuando Él quiere. Dios no se olvida. Dios puede hacer algo en eso que estás viviendo vos. No te desenfoques. No te desenfoques. El Señor quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida. Él vino para dar vida y vida en abundancia. Para destruir la enfermedad de tu familia, para quitar el resentimiento, para cambiar la situación, para sacarte de esa crisis, porque Dios tiene poder todavía. No te desenfoques. Naamán, cuando organizó y miró su cabeza ahí, caminó. Fue hacia el Señor. Debemos creer que Jesús puede intervenir a favor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? El Señor está a favor nuestro. El Señor está con vos. Y si Dios está con vos, decía así, ¿quién contra mí? Dice la palabra de Dios que una sierva que Naamán tenía le dijo a su esposa que si tan solo le rogase al profeta que estaba en Samaria, tendría su milagro. Esta mujer la tenía clara. Si tan solo le rogás a Dios, al profeta del Señor, va a venir la solución a tu milagro. Hoy vamos a entregarle al Señor todas aquellas cosas que nos estamos preocupando. ¿Cuántos dicen amén? No sé qué es lo que te está atravesando vos, no sé qué es lo que te preocupa, no sé cuáles son las crisis que estás atravesando. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Hoy es el momento para que vos se lo entregues a Él. Y un milagro inesperado puede venir. Eso que vos creías que no podía pasar puede suceder. Jesús tiene un milagro para vos esta noche. Jesús tiene un milagro para vos esta noche. ¿Cuántos lo reciben? Gloria a Dios. Lo que no tenemos que hacer, tercer punto, no recurrir a la persona incorrecta.
Porque ¿qué hizo Naamán? ¿A dónde fue primero? Al rey. Y el rey estaba temeroso. El general de Siria sabía que en dónde tenía que ir, pero fue al rey primero. La persona incorrecta. Cuidado con recurrir a la persona incorrecta. El único que tiene poder para hacer y deshacer es nuestro Señor. No vaya buscando de acá para allá, dando vuelta de acá para allá. Dios tiene la última palabra. Él es la persona indicada. Solamente tienen que creer, porque fue necesario que el general de Siria fuera hasta donde estaba el profeta para recibir lo que necesitaba. Él se movió en fe, él lo buscó, escuchó sus palabras y entre esta búsqueda dio con la persona equivocada. Iba el profeta y apareció el rey. Cuidado que no aparezcan en el camino voces de personas equivocadas que te van a decir, no, pero vos de ahí no salís más. No, pero fíjate las cosas que nos están atravesando. No, si tenemos una crisis terrible, ¿qué va a salir de adelante? ¿Por qué seguimos creyendo los reportes del diablo? Sacá los reportes del diablo de tu cabeza. ¿Por qué seguimos confesando la destrucción en nuestro hogar, las crisis? Cambia tu lenguaje. Cambia el vocabulario que vos ponés en tu casa. Mi hogar va a ser un hogar de bendición. Mis hijos van a ser hijos del Señor. Cambia el vocabulario. No voy a salir nunca de esta situación. Cambia el clic. Decirle a tu vecino, renová el coco. Y acá está el punto 4, la clave para recibir el milagro. A ver si dame otro. El rey de Israel envió a Naamán al profeta Eliseo y Eliseo le mandó un criado para que le diera el mensaje que se lavara 7 veces. Que se lavara 7 veces. Qué algo loco, viste que el Señor tiene cosas locas, ¿no? Le dijo, andá a lavarte 7 veces. ¿No podía lavarse una? 3, ¿por qué 7? Cuando lo manda a Josué a cruzar el Jordán y tenés que dar 7 vueltas al muro de Jericó. ¿No podía ser una? ¿Por qué 7? Qué loco el Señor, ¿no? Ahora, este hombre empezó a dudar de lo que el profeta había dicho, de la palabra de Dios. Y empezó a cuestionar la palabra de Dios. Y cuando empezó a cuestionar la palabra de Dios, vino una confusión en el profeta. Se puso mal. Porque empezó a pero ¿cómo puede ser que me diga esto? ¿Por qué me dice esto? ¿Por qué no salió? Cuestionó la palabra del Señor. Y lo único que tenía que hacer el profeta es obedecer. Es decir, la obediencia trae bendición. Dale un codazo a tu vecino. La obediencia es la que trae bendición. ¿Por qué tienen que cuestionar todo lo que dice la palabra? Cuando alguien la palabra del Señor, un siervo del Señor te dice o te orienta, ¿por qué tienen que cuestionar todo? La obediencia trae bendición. Él pensó 7 veces, ¿por qué? Si yo voy una sola, me voy a un río que está más lindo que este, pero cuestionó. Dudó. Hoy estás escuchando la palabra del Señor. La obediencia trae bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo quieren recibir el milagro? La obediencia trae bendición. Confiar en los planes de Dios, incluso cuando no los entendamos. Mira, yo te quiero, entre nosotros, decir algo hoy. No le cuenta a nadie, ¿no? Pero a Dios nunca lo vas a entender. A Dios hay que obedecerlo. Si vos querés entender a Dios, te va a volar los patitos. A Dios hay que obedecerlo. Si Dios te dice, hace esto, hacelo. Calladito la boca.
En decisiones difíciles, seguir los principios bíblicos, aunque a veces parezca más fácil elegir otro camino, es lo mejor para vos. Si el principio bíblico te dice anda por acá, hacé caso. No importa que vos creas que hay otra manera mejor. No. ¿Cuántos quieren recibir el milagro? Hacé caso. Decirle a tu vecino que está al lado, voy a empezar a hacer caso. ¿Escuchaste bien, no? Bueno. En situaciones inesperadas, ser sensible a la voz de Dios, como cuando nos pide dar un paso de fe, aunque no veamos el resultado inmediato, hay que hacer caso. Si vos ves que la cosa no funciona, pero Dios te lo dijo, sé paciente, algo va a suceder. En los desafíos cotidianos, apliquemos estas enseñanzas bíblicas y vamos a andar bien. Como por ejemplo, amar a nuestro prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Ser pacientes, ser perdonadores, incluso cuando nos cueste. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ver el milagro del Señor? Tiene mucha ganancia. Hace mucho eco. Entonces, cuando el Señor nos manda a hacer algo, la sugerencia mía hoy es hacer caso. La obediencia es la que te va a permitir a vos recibir el milagro. Este hombre cuestionó primero, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Por qué me dice aquello? Dijo, dio vueltas para allá, para acá, se enojó, se entristeció, pero cuando hizo caso, recibió el milagro. Entonces, ¿para qué va a andar renegando, yendo para acá, enojándote, peleándote con uno, con el otro? Hacé caso y te va a ir bien. ¿Cuántos quieren que le vaya bien en acá? Sé obediente. En el versículo 11 lo que hace Dios es cambiar nuestra forma de pensar, en este caso la forma de pensar de Naamán. Él creía que iba a salir Eliseo, iba a invocar vino Eliseo, el Naamán, venga por acá, pase por la alfombra roja. No, pensaba cualquier cosa. Le cambió la cabeza. Todo lo que uno se imaginaba, cambió lo que él se imaginaba. Entonces, en este desafío que Dios nos propone, para que podamos recibir las cosas del Señor, tenemos que tener un corazón dispuesto a la sencillez. Decir a tu vecino, es más sencillo la cosa, ¿eh? No la compliques vos, porque la complicamos nosotros. Esta historia nos enseña que muchas veces Dios obra a través de cosas pequeñas, sencillas. Esto puede recordar valorar los actos humildes y cotidianos. Dios está en todos lados donde vos estás ahora. En las cosas sencillas que vos ves todos los días, ahí está Dios. Empezá a valorar las cosas pequeñas para recibir las cosas grandes del Señor. Muchas veces no valoramos lo que tenemos, nuestra salud, nuestra familia, el lugar que nos dieron, la oportunidad que nos dan para servir en algún área. No valoramos porque estamos esperando algo más grande o algo para allá, estamos viendo hasta allá. Está bien que hay que proyectarse para allá, pero valoremos lo que tenemos hoy. Tengamos un corazón sencillo delante del Señor. Ser fiel en tareas pequeñas nos prepara para responsabilidades mayores. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Encontrar alegría y propósito en actos simples como servir a otros con amabilidad, a ser honesto, a abrazar, a compartir el mensaje del Señor. Esas cosas sencillas son las que producen en nosotros cosas grandes después. Aplicar estos principios puede transformar no solo nuestra relación con los demás, sino una relación con Dios más profunda. Y llevarnos más a una mayor profundidad con el Señor. ¿Cuántos quieren recibir un milagro inesperado? Como algo tan sencillo esa vez. Persevera en la conquista de tu milagro. Naamán salió enojado, pero Dios usó un criado que tenía para hacerle caer en cuenta
que no era como él pensaba, sino los pensamientos que Dios tenía sobre él eran mucho más grandes todavía. Persevera. Sacá de tu mente todos esos pensamientos que vienen del enemigo para decirte que no vas a alcanzarlo, que no vas a llegar o que no podés. El Señor te dice que Él todo lo puede. No hay nada imposible para el Señor. Hay momentos y momentos, pero el milagro puede venir cuando menos lo esperás. Lo que le pasó a este muchacho. Termino con esto. Cuando el profeta recibe el milagro, versículo 15, dice así: y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente. ¿Reconoció a Dios? Un hombre pagano, mundano, reconoció a Dios. Una actitud de adoración. Siempre hay que andar con una actitud de adoración al Señor. Siempre tenés que tener una actitud de adoración al Señor. No importa lo que estás atravesando hoy, Dios sigue siendo Dios. No importa el momento que vos estés viviendo hoy, Dios sigue siendo Dios. Lo más importante que Dios tenía que hacer por nosotros ya lo hizo. Todo lo demás es cotillón. Lo más importante que Dios tenía que hacer por vos era darte la salvación y la vida eterna. Por eso murió Jesús. Por eso sacrificó su vida por vos. Eso merece nuestra adoración, nuestro reconocimiento. Todo lo demás es cotillón. Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. ¿Cuántos dicen amén? Oramos. Pongámonos de pie, vamos a orar al Señor. Cierra tus ojos. Al igual que esta sierva, que el momento que vivía no era el mejor, ella fue fiel a Dios. Mientras estaba allí en su etapa de servidumbre, de esclava, ella fue fiel a Dios. Nunca perdió de vista a su Dios. Nunca sabemos quién está escuchando cuando estemos pasando momentos difíciles. Nunca sabemos quién está al lado nuestro. Pero nosotros podemos ser unos canal de bendición para otros. Si nos enfocamos realmente en el principal objetivo, que es el Señor. Toda esta historia cuenta o recibe un milagro del Señor. Naamán recibió el milagro. Se le fue la lepra. Él necesitaba eso. Yo no sé qué es lo que vos necesitas hoy o qué estás esperando de Dios. Lo que sí sé es que Dios lo puede hacer. Estoy convencido de que Dios puede hacerlo. Tenés que direccionar tu corazón correctamente. No tenés que renegar lo que estás viviendo, sino que tenés que direccionar tu enfoque hacia Dios. A veces vas a buscar lugares equivocados y el lugar es el Señor. El enfoque es el Señor. Cuando la palabra del Señor viene, vos tenés que obedecer, tenés que hacer caso, tenés que aferrarte a su palabra. Eso es lo que te va a dar el milagro, la bendición. No cuestiones, no dudes, no te amargues, valorá, reconoce, sé sencillo, sé humilde. Y vas a ver la mano de Dios en tu corazón, en tu vida, en tu familia. Espíritu Santo, es mi oración esta noche. Que tu poder, Señor, se manifieste, Padre, en cada uno de nosotros, Dios. Vos sabés, Señor, cómo estamos, cómo vinimos, qué es lo que nos preocupa, qué es lo que estamos anhelando, Señor. Pero en esta historia me anima a pensar, Señor, que vos podés hacer un milagro inesperado en el momento menos esperado, justamente. Solo confiamos en vos, Señor. Voy a abrir el altar esta noche.
Si vos querés animarte a pedirle con fe, enfocando haciendo tu enfoque correcto hacia Dios hoy, decirle: Señor, yo creo que vas a hacer algo hoy. Podés pasar al altar si querés, vamos a orar juntos. Pero este paso de fe vos estás dando al Señor y diciendo: yo creo, Señor, que vos vas a hacer el milagro. Yo sé que vos lo vas a hacer. No quiero detenerme en mi condición, en lo que atravieso. No quiero llenarme la cabeza de pensamientos contrarios, Señor. Me quiero enfocar en vos, en tu palabra, en lo que vos me decís, lo que vos me enseñás, en tus desafíos, Espíritu Santo. Habla con Él ahora, habla con Él. Naamán fue sano de su lepra. Naamán fue libre de su dolor. Esta noche el Señor quiere hacernos libres de nuestro dolor. Quiere intervenir en esa necesidad que vos estás atravesando. Quiere hacer el milagro que vos estás pidiendo. Solamente tenés que venir con fe delante del Señor, creyendo en el poder de Dios, en su palabra y lo que Él dijo que iba a hacer. No cuestiones, no dudes, no pongas en duda lo que Dios dijo. Y vas a ver el milagro de Dios.